Bien, hola, mi nombre es Juliana Pérez y junto a mi compañera Danisha Tavares estaremos presentándole el tema de las éticas antiguas de la virtud y la felicidad. Aquí vemos cómo desde distintas perspectivas la filosofía insiste en que la verdadera felicidad se alcanza cuando aprendemos a vivir con equilibrio, serenidad y dominio de nosotros mismos. En primer lugar, yo le estaré hablando sobre la búsqueda de la felicidad. En primer lugar, comencemos con la moderación como expone el libro. Aquí Aristóteles entendía la felicidad como el resultado de vivir de acuerdo con la virtud. Y la virtud en ética significa actuar buscando siempre el justo medio, como él lo exponía. La moderación es, entonces, una norma ética, es decir, no actuar por exceso ni por defecto. El valiente, por ejemplo, como lo expone el libro, no es quien nunca siente miedo ni quien se deja dominar por él, sino quien lo controla y actúa de manera prudente. Éticamente, esto nos enseña que no todo lo que deseamos es correcto, ni todo lo que evitamos es razonable. La moderación forma el carácter y nos convierte en personas más equilibradas y justas, según nos cuenta el libro. Pienso que hoy necesitamos rescatar esta ética de la moderación, ya que vivimos en una cultura de consumismo y de inmediatez, donde muchas veces confundimos felicidad con tener más cosas, como nos decía Aristóteles. Éticamente, moderarse es un acto de responsabilidad con uno mismo y con todo el que está a nuestro alrededor. En segundo lugar, el libro nos habla de la autarquía, es decir, la ética estoica y epicúrea. Aquí los estoicos planteaban que lo esencial de la ética es distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. Es decir, si busco felicidad en lo que no controlo, la riqueza, fama o éxito, me vuelvo esclavo de lo extremo porque no lo controlo. Sin embargo, si concentro mi vida en lo que sí depende de mí, como mis pensamientos, mis decisiones y mi carácter, soy libre y éticamente autónomo según lo que ellos exponían. Para los epicúreos, la ética del placer no era un simple vivir gozando, por así decirlo, sino aprender a diferenciar deseos, satisfacer lo necesario y evitar lo superfluo que genera dolor. Esto lleva a la ataraxia, que nos dice el libro que es una paz interior que desde la ética podemos traducir como la responsabilidad hacia uno mismo. Aquí veo una lección muy actual, porque éticamente la autarquía nos exige aprender a ser dueños de nuestra vida, no depender de de la aprobación de otros ni de bienes materiales para ser felices. Es un acto de libertad moral como según lo que ellos nos expresan. Como conclusión de este tema tengo que la moderación y la autarquía son más que ideas antiguas, como así le llamamos, son principios éticos universales. La moderación, por su parte, nos enseña a actuar con equilibrio, evitando los extremos que dañan a uno mismo y a la sociedad. La autarquía nos recuerda que la verdadera libertad es interior y que una vida buena se basa en la responsabilidad personal de cultivar virtudes y controlar deseos, por así decirlo. Creo que desde la ética, estos dos conceptos nos invitan a asumir un compromiso con nuestra manera de vivir, porque no se trata solo de buscar placer o bienestar, sino de actuar bien, con responsabilidad y equilibrio, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Hasta que ha llegado mi parte, a continuación mi compañera Danicha Tavares. Mi nombre es Danisha Tavares y les estaré hablando sobre el estoicismo. El estoicismo fue fundado por Zenón de Sitio en la antigua Grecia.
Es una filosofía que nos enseña a vivir con virtud y serenidad frente a las adversidades. Más tarde, grandes pensadores como Séneca, Epicteto y Marcos Aurelio desarrollaron y aplicaron estas ideas en sus vidas y escritos, ofreciendo enseñanzas prácticas sobre el control de las emociones y la adversidad, temas que estaremos tratando en este video. El filósofo como médico. Para los estoicos, el filósofo debía ser como un médico del alma, es decir, alguien que ayuda a las personas a sanar su forma de pensar, sus emociones y su manera de ver la vida. Inspirado en Sócrates, Epicteto enseñaba que lo más importante no es el dinero, la fama ni siquiera las apariencias, sino cuidar el alma, que significa cuidar de nuestros valores, nuestros pensamientos y nuestro carácter. Es decir, una persona verdaderamente feliz no es la que tiene más, sino la que vive con sabiduría, justicia, valentía y moderación. Muchas veces buscamos cambiar lo externo, ya sea nuestro trabajo, nuestro entorno o nuestra apariencia, creyendo que eso nos dará felicidad. Pero Epíteto nos recuerda que el verdadero cambio comienza adentro. Por ejemplo, hay muchas personas que piensan que serán felices solo si tienen mucho dinero o reconocimiento, pero cuando lo logran se dan cuenta de que siguen vacíos, porque no han trabajado su interior ni sus emociones. Los estoicos decían que las cosas materiales como la riqueza o la fama no son buenas ni malas en sí mismas. Para ellos se llamaban indiferentes, porque lo único realmente valioso es el carácter. Es decir, que tener dinero no te hace bueno o malo. Lo importante es cómo la usas. Si por conseguirlo mientes, engañas o haces daño, entonces estás perdiendo lo más importante, que es tu integridad. Epicteto decía que muchas cosas como la salud, el amor, la fama o la muerte no dependen de nosotros, pero podemos influir un poco, aunque no decidirlas por completo. El problema está en que nosotros sufrimos porque intentamos controlar lo que no podemos. Nos frustramos al poner nuestra felicidad en cosas externas, cuando lo único que realmente está en nuestras manos son nuestros juicios, nuestros deseos e impulsos. Por eso, para Epicteto, todo comienza con un juicio. Vemos algo, pensamos que ese algo es bueno, lo deseamos y lo perseguimos. Pero nada externo es bueno en sí mismo, solo un carácter virtuoso lo es. Esto nos enseña que la felicidad no depende de qué nos pasa, sino de cómo lo interpretamos. Si aprendemos a pensar con sabiduría, tendremos el control de nuestra vida interior, incluso cuando el mundo cambie a nuestro alrededor. Por eso Epicteto decía que no debemos poner nuestra paz en manos ajenas, ya que la felicidad, si dependiera del dinero, del amor o del éxito, siempre estaremos a merced de lo externo. Y la verdadera libertad está en aceptar lo que no podemos cambiar y actuar bien dentro de lo que sí depende de nosotros. El problema de las emociones. En esta parte del libro se cuenta que un hombre fue a ver a Epicteto porque su hermano estaba muy enojado con él. Epicteto le respondió que no podía hacer nada, ya que las emociones del otro no dependen de nosotros. Pero lo que sí podemos controlar es nuestra reacción ante lo que pasa, es decir, nuestros propios juicios. Por ejemplo, si alguien nos ofende o nos critica, no podemos cambiar su actitud, pero sí decidir si responder con ira o con calma. Epicteto explicaba que el verdadero problema no es la emoción del otro, sino la molestia que sentimos nosotros. Por esto, las emociones negativas no vienen de los hechos, sino de cómo lo interpretamos. Esto quiere decir que si aprendemos a ver las cosas desde otra perspectiva, evitamos que la rabia o el rencor nos dominen. Por otro lado, los estoicos no decían que debamos reprimir lo que sentimos, sino manejarlo. Por otro lado, Séneca también advertía que la ira o los celos son como una locura temporal porque nos hacen perder la razón. Podemos poner un ejemplo aquí, ya que si alguien nos ofende, reaccionar con rabia solo empeora la situación.
En cambio, si respondemos con serenidad, esto nos permite actuar con justicia y mantener la paz interior. Por otro lado, los estoicos valoraban las emociones positivas como el amor o la compasión, pero buscaban evitar las pasiones destructivas como la ira, los celos o el miedo, ya que éstas perturban nuestra mente. Lidiar con la adversidad. La vida está llena de dificultades y según Séneca, no son los hechos en sí, ya sea como perder un trabajo, enfermarse o la muerte de un ser querido, los que nos dañan, sino el juicio que hacemos sobre ellos. Esto quiere decir que si vemos una pérdida como una tragedia, sufrimos más, pero si la entendemos como una oportunidad para aprender o empezar de nuevo, esa misma situación puede volverse valiosa. Por eso Séneca comparaba la adversidad con el entrenamiento de un luchador o la prueba de un soldado. Decía que solo enfrentando retos difíciles desarrollamos virtudes como la paciencia, la fortaleza o el coraje. Por eso no debemos temer las dificultades, sino prepararnos mentalmente para ellas. Por ejemplo, aceptar que la muerte es parte natural de la vida nos permite vivir el duelo con serenidad, sin caer en la desesperación. Del mismo modo que si sufrimos una enfermedad o accidente, no podemos evitarlo, pero sí decidir cómo reaccionar. En este apartado, Séneca nos enseña que la adversidad no es un castigo, sino una oportunidad para nosotros fortalecer nuestro carácter. En conclusión, la filosofía estoica nos enseña que la verdadera felicidad no depende de lo externo, sino de cómo interpretamos los hechos y controlamos nuestras emociones, ya que para mantener la calma y actuar con sabiduría, esto nos permite alcanzar una paz interior que nada ni nadie puede quitar, y esta es la verdadera felicidad.